Bueno, me gustaría comenzar dándoos las gracias por dedicar un ratito de vuestro tiempo ahora en estos días, por venir a escucharnos, también a la Academia CTO, por darnos la oportunidad de abrirnos un hueco para explicar un poco sobre nuestra especialidad y contar un poco a qué nos dedicamos de día a día. Y también daros a vosotros la enhorabuena por haber llegado hasta aquí, porque creo que todos los ponentes que pasamos por aquí sabemos lo que es vivir todo el proceso que habéis pasado de la carrera, del MIR, y bueno, pues sin duda mi más sincera enhorabuena por todo este duro proceso que lleváis recorrido. Para empezar, me gustaría dar una visión global de si yo estuviera sentada ahí, como he estado hace muy poco, qué me gustaría conocer o cómo me gustaría empezar a clasificar para yo poder decidir la especialidad que hacer. Bueno, pues podríamos empezar. ¿Cuántas especialidades hay en España? ¿Cómo puedo empezar a decidir? Pues bueno, primero yo pensaría si quiero una especialidad puramente médica, una especialidad quirúrgica, una médico-quirúrgica, o si quiero más una de servicios centrales. Os he puesto en azul lo que serían más servicios centrales, en negro las que serían puramente médicas y en rojo las médico-quirúrgicas. Por supuesto, sobra decir que si vuestra orientación es más hacia una especialidad quirúrgica o médico-quirúrgica, probablemente geriatría no sea vuestra especialidad, pero ¿qué ocurre con geriatría? Sé que a lo mejor geriatría es una especialidad un poco más desconocida o quizá la gente a priori le da un poco de pereza porque sobre todo en las universidades, en el MIR, parece que geriatría se basa solo en pasar escalas y no vemos patología propiamente aguda o que a lo mejor nos diferenciamos más de otras especialidades que son vecinas, como medicina interna, cardiología, neurología. Pero algo que me gustaría que os fijarais, que quizá no os había llamado la atención, es que geriatría este año os oferta 120 plazas frente a las 434 plazas que oferta medicina interna. O, por ejemplo, las 203 que ofrece cardiología o las 190 plazas que ofrece neurología. ¿En qué se traduce esto? ¿Esto es positivo? ¿Es negativo? Pues bien, a priori puede parecer algo positivo el decir cuantas más plazas haya, mejor porque más cabemos. Pero la realidad es que esto luego, una vez que se entra en el mundo profesional, no es tan así. Muchas plazas frente a poca generación de plazas en el futuro, lo que se va a traducir es en paro, en problemas para encontrar empleo, en contratos muy precarios, contratos de guardia, bajas de meses de duración, no tener, a lo mejor si queréis tener asistencia en la sanidad pública, no tener opción. Entonces, a día de hoy, ¿qué es lo que está ocurriendo con geriatría? Las bolsas de paro están a cero, no hay geriatras ahora mismo libres para trabajar. Se están contratando adjuntos de aceros recién salidos de la especialidad en hospitales como Puerta de Hierro, en hospitales como La Paz, cosas que en otras especialidades es algo soñado, que van a ser sitios en los que un adjunto de primer año jamás va a poder optar. Entonces, con toda esta información, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos a la hora de elegir? Pues bien, ¿qué hay que tener muy claro? Tus preferencias a la hora de, bueno, obviamente médicas, lo que hemos hablado antes, médicas, quirúrgicas, mezcla, qué tipo de patología me gusta, por supuesto el número de examen que pues, al final es un factor limitante, y luego factores individuales, familia, amigos, la ciudad, dónde quiero trabajar yo, dónde quiero estar, ¿no? Y factores en los que quizás no habíais caído y en los que sí que me gustaría incidir, porque es verdad que yo soy R4, estoy pues eso, en vías ya de terminar, y entonces, ¿ahora qué? ¿No? Tantos años, 11 años estudiando, y luego, ¿qué hago? Bien, pues la gran pregunta, ¿qué hago? ¿Priorizo la especialidad, priorizo la ciudad, priorizo el hospital? Que esto es, tanto yo como muchos de mis compañeros, amigos. ¿Qué hago? Bien, pues desde mi experiencia lo que hay que hacer es tener claro cuál es la prioridad para nosotros. Para mí la prioridad es la ciudad en la que quiero vivir y, por supuesto, las consecuencias que esto vaya a acarrear o la especialidad que quiero hacer y, por supuesto, las que vaya a acarrear. ¿Por qué? Porque la opinión que yo os vaya a dar es una opinión al final autobiográfica, es decir, yo en su día preferí priorizar la especialidad y a día de hoy estoy muy contenta y para nada me arrepiento. Ya os digo, hay una oferta laboral buenísima ahora mismo en geriatría, pero tengo compañeros que tenían claro que la prioridad era su ciudad y están muy contentos también con su decisión. Entonces, lo que hay que tener claro es qué es lo más importante para nosotros. Lo que sí, esto ya opinión personal, no priorizaría es el hospital dentro de la ciudad. Es decir, en lo que sí que me informaría todo lo que podáis y sobre todo preguntar a los residentes, no tanto al jefe de servicio que probablemente
os vaya a decir más bondades. ¿Qué tal están ahí? ¿Qué tal las guardias? ¿Es un sufrimiento horrible? No, están supervisados, luchan por el residente. Estos son datos que sí que van a marcar la diferencia. Entonces, ¿qué es la geriatría? Pues la geriatría es la ciencia que estudia la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades en el adulto mayor. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? ¿Qué es el adulto mayor? Porque en muchos sitios el corte del adulto mayor es paciente a partir de 65 años. Si cogemos una lista de pacientes ingresados de medicina interna, el 80% de sus pacientes son pacientes mayores de 65 años. Con lo cual, ¿qué es el adulto mayor hoy en día? Si una persona de 65 años es súper joven, bueno, esto creemos que poco a poco el corte se irá retrasando un poco más porque si no, la especialidad es incapaz de abarcar toda la cantidad de pacientes que deberíamos coger. Pero la realidad es que según la OMS, a partir de los 65 años sería un paciente geriátrico. Evidentemente el concepto ha ido evolucionando cada vez más y en qué sí que nos diferenciamos. Es una especialidad integral, integradora. ¿Qué quiere decir? Para nosotros es igual de importante cómo llega el paciente, cuál es su situación funcional, ¿tiene deterioro cognitivo? No, ¿tiene disfagia? No. ¿Cuál es el conjunto de cosas que rodean al paciente? Y, por supuesto, cuál es su patología aguda, ¿no? Viene por una insuficiencia cardíaca, viene por un ictus, viene por una patología infecciosa y, por supuesto, es lo que os comentaba antes, es una especialidad relativamente joven y está en el MIR desde 1978. Entonces, ¿en qué se va a traducir? Pues que vamos a poder trabajar en sitios muy buenos, cosas que otras especialidades que están desde antaño va a ser algo inviable porque los grandes hospitales, por ejemplo, van a estar llenos de gente con una trayectoria profesional larguísima a la cual pues, va a ser mucho más complicado acceder. Entonces, como un poco, ¿cuál es el objetivo de la especialidad? Lo que hemos comentado antes, tener una visión integral. Pero, por favor, esto sí que me gusta recalcarlo, no penséis que por tener una visión integral estamos todo el día pasando escalas o que no vemos patología aguda. Principalmente nosotros nos dedicamos a ver patología aguda, ¿de acuerdo? A lo mejor vemos un 40% de cardio, 30% de neuro y el resto es patología infecciosa. Entonces, por ser geriatra voy a tratar menos patología, voy a ver menos cardio, voy a ver menos neuro. No, voy a ver exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que ocurre? Que la complejidad va a aumentar, porque a nosotros de nada nos sirve decir, vale, he depleccionado bien al paciente de insuficiencia cardíaca y ¿ahora qué? Tengo un señor ahí que no se levanta de la cama, ¿qué hago? ¿Le doy de alta y da igual lo que pase con su vida? No. Eso el geriatra tampoco lo va a hacer. Y luego, por supuesto, una atención de cuidados paliativos. No sé si os interesan ahora, es verdad que durante la carrera y el MIR nos hace mucho hincapié en cuidados paliativos, pero bueno, luego es una rama que la verdad que suele gustar bastante y también tenemos, en caso de geriatras, la geriatría suele llevar las unidades de cuidados paliativos, a veces con medicina de familia, a veces con medicina interna, depende del hospital. Entonces, ¿es una especialidad de presente? ¿Es una especialidad de futuro? Pues bien, es que es de presente y aún más en futuro, es decir, es una especialidad en pleno crecimiento. En 2050 el 30% de la población será anciana. De hecho, lo que nos está pasando ya es que no somos capaces de abarcar, no hay suficientes geriatras ahora mismo para las propias necesidades que tiene el sistema. Entonces, ¿dónde podemos ahora mismo estar? Pues nosotros nos vamos a centrar en el Hospital San José de Teruel, Obispo Polanco. Nosotros tenemos dos. El San José es un hospital que tenemos propio de 60 camas y luego tenemos también otros servicios en el Hospital General, que sería el Hospital Obispo Polanco. Entonces, algo que sí que me gustaría un poco remarcar, que igual no es tan conocido, es, puesto que es una especialidad relativamente joven, no hay, es la realidad, unidades de geriatría en toda España. Entonces, en estas que os pongo en cruz, por ejemplo, Cantabria, La Rioja, Murcia o Andalucía, no hay a día de hoy unidad de servicio como tal de geriatría. ¿Qué ocurre? Que por la Agenda 2030 hay un acuerdo con la Unión Europea mediante el cual antes de 2030 debe haber un geriatra en todas las comunidades autónomas que faltan y en todos los hospitales a partir de un hospital ya que sea de cierto volumen y cierto nivel. Ahora mismo, por ejemplo, en Málaga y en algunos sitios de Andalucía se está empezando como proyecto piloto y lo que estamos haciendo es, de momento, somos interconsultores para las dudas de otros servicios. Pero la realidad es que de aquí a 2-3 años tienen que un poco ponerse las pilas con este tema porque ya os digo que va a ser ilegal que no haya ningún geriatra en las distintas unidades de los distintos hospitales. Vale,
¿Cuáles son las especialidades con más mires? Medicina de familia, después pediatría, le sigue medicina interna, le sigue anestesia, que también está por encima de los 400, y luego psiquiatría. Una especialidad que genere cada año más de 400 especialistas es un volumen muy alto, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Entonces, todas aquellas que se sitúen por debajo de 400, el volumen os va a favorecer a vosotros. Cualquiera es más o menos el umbral por encima de 400, se considera que ya tiene que haber luego una capacidad de la sanidad, digamos, de absorber esos profesionales alta, ¿vale? Si no la hay, pues, bueno, pues evidentemente vuestras condiciones serán peores. Vale, entonces, ¿qué ocurre en Teruel? ¿Vale? Os voy a hablar un poco a grandes rasgos cómo sería. Hay pocos residentes, esto es bueno, esto es malo. Somos un residente de geriatría al año, un residente de medicina interna, traumatología, cirugía general, psiquiatría y 5 residentes de medicina de familia. ¿Qué es lo bueno? Cuando tú rotas, por ejemplo, en cardiología, rotas tú solo. No, nosotros tenemos por norma que cuando nuestros residentes rotan en cardiología van a rotar ellos solos, si rotan por neuro van a rotar ellos solos, de manera que tú vayas con el adjunto responsable y entendemos que ya que solo tienes 2 meses para rotar en esa especialidad, que saques todo el mayor provecho que puedas. Vale, entonces, ¿cuáles son las obligatorias que tenemos que hacer sí o sí? 2 meses por urgencias, 2 meses por cardio, 2 meses por neuro, 2 meses por rayos, 2 meses por nefro. A partir de aquí podemos elegir los otros 8 meses que nos quedan, esto se haría en el primer año, por neumo, intensivo, SUCI, digestivo, hemato, psiquiatría, un poco ya la que más os interese, ¿vale? Luego, rotaciones básicas que sí que hay que hacer sí o sí porque son un poco, digamos, la base de nuestra especialidad, ¿no? Una unidad de recuperación funcional, que no sé si os gusta a algunos la trauma, pero tenemos unidades muy potentes de ortogeriatría, ¿vale? Pasamos consulta con los traumatólogos y con los rehabilitadores. Entonces, también hacemos planes de rehabilitación, vemos todas las fracturas de cadera recién el mismo día que se operan y preoperatorio, muchas veces para habilitar el paciente. Llevamos con los traumas a la vez en la misma consulta la consulta de osteoporosis y muchas veces también pasamos la de revisión de la fractura de cadera. Luego, atención primaria y de salud, cuidados comunitarios. ¿Qué quiere decir esto? Pues más desde la parte de familia, ¿no? Lo que sería una asistencia más directa para ir a las residencias, ir a los domicilios y demás. Servicios sociales es que se hace una rotación más general, digamos, por toda la parte que es trabajo social y demás. Y luego formación específica, que aquí es donde está, digamos, lo gordo, ¿no?, de la especialidad. Unidad de agudos, 9 meses, agudo, 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 ¿vale? Digamos, de todos nuestros compañeros, el 70% estaría dedicado a paciente agudo. Luego, una rotación de cuidados paliativos domiciliarios del ESAT, que a mí a todos nos encanta porque es una manera de ver al paciente paliativo pues en situación de últimos días, en su domicilio, con su familia, enterarse bien cuál es la historia y jolín, pues hacerlo fuera de los cuidados del hospital y cómo es manejarse en ese ámbito. Unidad de media estancia, que son mucha parte de la ortogeriatría, convalecencias, rehabilitación, que lo llevamos con la parte de trauma. Consultas externas, que de momento tenemos una consulta general, vemos deterioro cognitivo y estamos pendientes de abrir una consulta de oncogeriatría, ¿de acuerdo?, con los oncólogos. El hospital de día, que muchas veces eso para poner tratamientos que se van en el mismo día o, por ejemplo, para algún paciente que viene a rehabilitar. Y luego la interconsulta, lo que os contaba de ortogeriatría y cirugía en paciente octogenario, ¿vale? Tenemos un geriatra que está dedicado exclusivamente a pasar con los traumas y con los cirujanos todos los días, pacientes, pues según la patología, a partir de 70 o 75 años, pacientes complicados o pacientes que crean que se van a beneficiar de un seguimiento por nuestra parte. Y esto creo que es una de las grandes diferencias respecto a otros hospitales. Salvo el primer año, 4 meses cada año, insisto en cada año, vais a poder rotar fuera del hospital, tanto a nivel nacional como internacional, que si lo pensáis, 4 meses de rotación externa más 1 mes de vacaciones y algo más por moscosos, al final vais a estar medio año fuera del servicio, ¿vale? Esto hay gente que le da miedo, hay gente que le parece bien. Yo, por ejemplo, que ya me he pasado muchos meses fuera, para mí ha sido una experiencia espectacular. He estado un montón de meses en el 12 de octubre, un montón de meses en Puerta de Hierro, ahora me voy al Infanta Leonor en 4 días, la semana que viene. Tener la oportunidad de, cuando vas a los congresos, ver la ponencia del que lleva la consulta de cardiogeriatría,
que hace la eco, te enseña a hacer ecocardio, te enseña a pasar con los cardiólogos, es decir, ir a la mejor unidad que tú veas en los congresos de toda España y de fuera de España para hacer casi la mitad de tu residencia. A mí, desde luego, me ha parecido una experiencia brutal. ¿Qué ocurre cuando terminamos muchas veces? Comparamos nuestro currículum con las de otros compañeros y, por ejemplo, yo tengo compañeros, ¿no?, que me dicen, es que yo hago la residencia en Puerta de Hierro, por ejemplo, y ahí tengo unidades muy grandes de todo. Claro, pero la realidad es que no hay ningún hospital que sea el mejor en todo. Esto es así, aunque sea La Paz, aunque sea el 12 de octubre, o que sea el que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando un hospital grande le dices, mira, es que me voy a ir tantos meses, le dice, no, porque aquí hay una unidad. Entonces no te van a dejar. Es decir, el Ministerio autoriza a todos los hospitales de España a que te puedas ir 4 meses cada año a rotar fuera. La realidad, yo es el único servicio que conozco. Uy, se nos ha ido la presentación. Es el único servicio que conozco que te permita irte 4 meses fuera cada año, que es lo normal, 2 meses en toda la residencia. 16 meses, no, 4 por 3, 12 meses nuestros, ellos 2 meses. Pues claro, ahí tenemos una diferencia de 10 meses de irnos donde queramos. Entonces, igualmente, las vacaciones no se deben solicitar junto con el resto del servicio, porque esto sí que quiero incidir, no es un servicio residependiente, ¿de acuerdo? No, el servicio funciona perfectamente sin vosotros, cosa que no pasa tampoco en muchos sitios. O sea, vosotros os tenéis que ir un día de curso, de formación, cogeros un día de vacaciones y nadie os va a decir, no, mira, es que aquí no, porque estamos muy mal y aquí mejor no te lo cojas, salvo los últimos meses de R4, que ya a efectos legales, digamos, y de calendario formativo, cuentas, entre comillas, como un adjunto, ¿vale? Luego esto es un poco, os traigo la tabla, que sí que es verdad que depende de la comunidad autónoma, hay diferencias en el salario, ¿no?, que percibís. Es verdad que Aragón no está nada mal situado, pero bueno, cierto es que, por ejemplo, Castilla-La Mancha se cobra casi 2 euros más la hora. Bueno, es verdad que no son grandes diferencias, pero bueno, que sepáis que depende de la comunidad autónoma, hay ciertas diferencias, ¿vale? Y ahora diréis, vale, las guardias. Hay gente que no quiere hacer nunca guardias en la especialidad, hay gente que sí. A lo mejor a priori podéis decir, Dios mío, qué bien, una especialidad que no tenga guardias. La realidad es que vuestros sueldos sin guardia son 1.100, 1.200 euros, ¿vale? Cuando seáis adjuntos, aprox no llega a 2.000 euros al mes. No habéis estudiado 10 años para luego acabar teniendo un sueldo que va a ser toda la vida. Es decir, más de la mitad de vuestro sueldo va en guardias. Entonces, o bien hacéis guardias, o bien, si hacéis una especialidad, por ejemplo, esta que os he puesto aquí, que es verdad que no tienes guardias, pues si queréis aumentar un poquito vuestro sueldo, nos quedará otra que echar tardes y tardes, pues haciendo consulta o lo que sea para poder aumentar vuestro sueldo. Es muy importante, y esto también para que lo tengáis en cuenta otras ponencias, cuando tú haces una guardia un sábado, debes librar domingo y lunes, ¿vale? Y si haces una guardia viernes y domingo, debes librar lunes y martes. Eso en nuestro hospital se cumple, pero no se cumple en todos los hospitales, ¿de acuerdo? Porque, bueno, lo de tener guardia el sábado y librar domingo y lunes, ya os digo que en la mayoría de sitios no se cumple. Vale, entonces, bueno, estas son un poco las unidades de las que hemos hablado antes. Me gustaría, que probablemente es menos conocida, la consulta de TAVIS, porque nosotros hacemos la valoración para cada vez que se recambia, es decir, ahora mismo en España no se recambia una válvula sin una valoración de un geriatra, normalmente, si hay, si no, pues sería otro compañero, para ver si se hace la TAVI o no se hace la TAVI. Valoración quirúrgica, la ortogeriatría, ya os digo, cada vez tendemos más a la subespecialización. Para que hagáis una idea, el camino que estamos llevando es parecido al de pediatría, ¿vale? Que está el cardiólogo pediatra, el neumólogo pediatra, pues nosotros que ahora tenemos el oncogeriatra, cardiogeriatra, neumogeriatra, hasta ahí ya hay un compañero que está empezando una consulta de dermogeriatría, para que os hagáis una idea de como una especialidad tan generalista, al ir tan en aumento y haber tanta población anciana, pues el cardiólogo te dice, oye, mira, es que no a partir de los 65, de los 70, para ti. Entonces, os permite un poco que luego os encanta la cardio, pues oye, os podéis especializar más en cardio. ¿Qué salidas laborales existen? Al contrario que otras especialidades que no se puede, sí que podréis trabajar en urgencias si queréis, unidades de crónicos complejos, de atención domiciliaria, subespecialidades las que queráis. Estas son 2, porque son 2 nuevas que estamos empezando nosotros, pero hay tropecientas mil.
y bueno, pues el futuro es dominar el mundo. Y ahora os quería hablar un poco, porque yo sé que a lo mejor la idea de Teruel, os quiero hablar ya un poco, esto es bajo mi experiencia. Yo soy de Madrid, entonces me han hecho 20.000 veces la pregunta de ¿pero cómo una madrileña está en Teruel? ¿No? Que es lo que pensaría todo el mundo. Y yo pensaba lo mismo. Entonces, cuando yo hice la elección de plaza, pues era por telemática, entonces puse, mi primera opción me daba todo el rato en las simulaciones y todo, me daba mi plaza en un sitio al lado de Madrid, entonces me permitía vivir en Madrid, no iba a tener que cambiar mi vida y todo genial. ¿Qué ocurrió? Que de repente me llegó el email del ministerio y dije, ¿pero cómo? ¿Teruel? No puede ser. Entonces se me quedó la misma cara que a este. Dije, pero vamos a ver, si en Teruel no está en mi vida, si es que no sé ni dónde está. Entonces, claro, pues a ver, excesiva alegría no me dio en ese momento, no os voy a mentir. Pero ¿por qué? ¿Por qué había puesto Teruel y no otras que tenía como opción? Pues porque tenía la suerte de conocer a con un amigo que ya era geriatra adjunto y me dijo, mira, yo sé que a ti, a lo mejor, persona de Madrid, no le hace especial ilusión o por desconocimiento irse a Teruel, pero de verdad que el equipo de allí es que te va a tratar súper bien, vas a estar súper a gusto, de verdad. Y entonces, como sinceramente yo pensaba que me iba a dar la primera opción, luego cuando vi la segunda dije, bueno, pues vamos a ver, ¿no? A día de hoy, la verdad que estoy súper contenta y esto es también algo que a mí me hubiera gustado que me dijeran antes, es por favor, preguntar las condiciones de los residentes, cómo están, ¿vale? Porque luego son 4 años, que 4 años igual ahora no os parece mucho, o sí, pero luego es mucho tiempo si estás mal, ¿vale? Entonces, ¿qué ventajas tiene el hospital de Teruel? Pues es un hospital muy familiar, esto va a ser súper importante a la hora de preguntar dudas con cualquier adjunto, hay una cercanía, vamos, no vais a tener absolutamente ningún problema, las guardias siempre se libran. Os pongo en negrita, carga asistencial moderada, ¿vale? Porque sé lo que pasa en muchos otros sitios. Mucha unión entre residentes, casi nadie es de Teruel. Yo tengo compañeros que son de Canarias, de Valencia, de Galicia, o sea, somos de toda España. Rotaciones externas en servicios de referencia a nivel nacional e internacional. Muy buena supervisión por parte de los adjuntos. El R1 nunca firma las altas solo y esto es muy importante porque tiene una repercusión legal muy seria. Aquí os presento parte de mi servicio. Estas son algunas de las enfermeras. También tenemos plaza de IR, enfermeras especialistas en geriatría. ¿Qué es lo malo? La realidad es que somos un servicio con una grandísima capacidad de investigación a nivel de ensayos clínicos. Sí que hacemos descriptivos, no tendréis ningún problema en participar en estudios multicéntricos, pero realmente ensayo clínico como tal no. Y luego no contamos con algunos servicios pues ya muy específicos tipo neurocirugía, hemodinámica, porque nuestros pacientes los derivamos a Zaragoza, que no hay ningún problema. Y me gustaría presumir porque nos han dado 2 años el premio a Mejor Residente de España por la Sociedad Española de Geriatría. Entonces se lo dieron a mi compañera Magdalena Linge y a mi compañero Miguel Sánchez Ortiz el año pasado. Y dice algo ahí muy interesante que yo creo que nos define un poco como servicio, que dice al final todo lo que tú vayas a desarrollar va a depender de ti. El límite te lo pones tú, es un servicio que promociona muchísimo al residente. Entonces vosotros llegaréis hasta donde queráis. ¿Y cómo es vivir en Teruel? Pues es una ciudad es pequeña, ¿vale? Está muy cerca de Valencia y Zaragoza. Yo en mis salientes voy a Valencia a tomarme una paella y vuelvo. El precio es muy asequible, todos mis compañeros vivimos solos en pisos bastante grandes. Y esto, como resumen, ¿vale? Me gustaría que os llevarais de mensaje, un exceso de carga asistencial y la ausencia de supervisión arruinarán vuestra residencia. Y esto os lo digo clarísimo. Tengo compañeros hasta de baja, ¿vale? Por situaciones muy malas. Entonces, no duermo ninguna noche, estoy llorando el día antes de la guardia, tengo muchísima ansiedad, etcétera. Por favor, aseguraros bien de dónde os metéis, ¿vale? No hay nada peor que estar acompañado y sentirse solo y que tu servicio te apoye en tus proyectos, tenga en cuenta tus ideas y te involucre en todos sus cursos y congresos, no cuando ya ninguno quiere ir, que tú seas el último en pagarte el congreso y en dejarte la oportunidad de ir. Y nada, esta es la doctora Marta González, que es la jefa de servicio que se disculpa, además es presidenta de la Sociedad Española de Geriatría por la parte de toda la Comunidad Autónoma de Aragón. Y bueno, esta soy yo. Y nada, esperamos que os haya gustado y muchísimas gracias a todos.
mí me resulta curioso, no sé si está sonando, bueno, da igual. Pues me resulta curioso lo de que puedas elegir, son las 4 meses de rotación, ¿y eso cómo se gestiona? ¿Desde el departamento se te facilita o tienes que contactar tú a los hospitales y hacerte tú el camino para...? Las dos, o sea, es muy fácil porque ya veréis que una vez que os metéis en el mundillo nuestro, digamos, es muy fácil. Una vez que os metéis en el mundillo ya veréis que nos conocemos todos, de todos los servicios. Enseguida te proporcionan el mail, pero es verdad que igual cuando empiezas, la propia jefa de servicio, tu tutor, te dice ¿dónde quieres ir? Mira, este es muy buen sitio, por ejemplo, el 12 de octubre es un sitio excelente para hacer psicogeriatría. Pues oye, ¿quieres que te hable con el jefe de servicio y lo hacemos? La realidad es que los servicios suelen ser súper generosos, nos tratan súper bien. De hecho, hay algo curioso que nunca he entendido muy bien, pero al rotante externo se le trata mucho mejor que a su residente. Me imagino que porque piensan, pues solo para un mes que viene o 2 meses que viene o 3, pues que aprenda todo lo que pueda. Entonces te suelen poner pues con el pope, con el famoso de tal, con el que es súper mega experto en lo que tú vas, se suele dedicar solo a ti, es muy raro que te pongan con otros residentes. Entonces, claro, la atención que recibes es buenísima. Yo la verdad que en todos los sitios donde he estado no he tenido ninguna mala experiencia. Ahora probablemente el año que viene ya haga, digamos este último tramo, me vaya a Irlanda a hacer una beca de investigación con el Trinity College. La gente es súper colaboradora, súper bien. He estado hace 2 meses en Puerta de Hierro, me han tratado estupendamente y ya te digo, te suelen poner con el mejor, digamos, de eso a lo que tú vas a rotar. Y otra duda que tengo es que no hemos mencionado, por ejemplo, la investigación. Uh-huh. ¿En Teruel se llevan ensayos clínicos? A ver, la realidad de la investigación es que a lo mejor desde la carrera parece una cosa, pero luego ensayo clínico como tal hacen muy pocos hospitales. Tienen que ser más unidades de investigación. Por ejemplo, el 12 de octubre sé que tiene una unidad de investigación, el Hospital de Getafe tiene una unidad de investigación. Entonces, ahí sí que se llevan a cabo lo que es un ensayo clínico tal cual. La realidad, que luego el resto de compañeros lo que hacemos son estudios más descriptivos de un caso raro que he tenido, de algo que he observado de, ostras, mis pacientes que vienen con insuficiencia cardíaca obesos tienen un ProBNP más bajo, voy a intentarlo demostrar, ¿no? Pero no es un ensayo clínico per se de eso. Eso, ya te digo, suele ser más en unidades de investigación. Pero si lo quieres hacer, por ejemplo, nuestra compañera, la que os he presentado antes, Magdalena, le encantaba la investigación y se fue. Igual que voy a ir yo al Trinity a hacer una beca de investigación y la puedes hacer también sin problema. ¿Alguna otra cosilla? Hola, buenas tardes. Hola. Mi pregunta es, no sé, no lo has llegado a mencionar en cuanto... Son 2 preguntas. La primera es en cuanto a salidas privadas de la especialidad y luego la segunda es la parte que has mencionado de la combinación de geriatría que trabaja en conjunto con el traumatólogo. ¿Solo trabajáis ahí en cuanto a la valoración del paciente en cuanto, por ejemplo, lo que has dicho, la fractura de cadera? ¿Solo os enfocáis de cara a mejorar su calidad de vida, etcétera, o también os enfocáis en la parte de rehabilitación? Gracias. Vale, pues sobre la primera pregunta que has hecho sobre la medicina privada, la realidad es que ahora mismo privada hay poca. ¿Por qué? Porque pública hay poca. O sea, ahora mismo, por ejemplo, yo sé que el Hospital Quirón está como loco buscando geriatras y no encuentra. O sea, no hay geriatra suficiente. Ya os digo, es que os parecerá, pero es que hay 0 geriatras en las bolsas de toda España. Entonces, claro, hay consulta privada, hay ortogeriatría, toda la que quieras y más, pero no encuentran. Entonces, ahora mismo yo creo cualquier geriatra que llegáramos a cualquier privada y le dijéramos, oye, mira, quiero trabajar aquí, es que te darían a elegir, ¿qué prefieres? Agudos, consulta, ortogeriatría, o sea, salidas todas. Y luego la parte que hablábamos de la ortogeriatría con los traumatólogos, nosotros lo que hacemos es, normalmente, para aquellos pacientes que sean
en realidad vemos todo, ¿vale? Rodillas, prótesis, todo. Pero la realidad es que como es un volumen tan alto, solamente de momento estamos viendo fracturas de cadera a partir de 75 y rodillas y cualquier otra cosa que operen, que se les complique o que vean ellos que son subsidiarios de una prehabilitación o simplemente que se les ponen malos en la planta, porque la realidad es que el paciente es un compendio de cosas a la vez. Entonces, a mí me ha pasado no una vez, 1000 de un paciente que ingresa para una prótesis de rodilla y el paciente se broncoaspira, hace una neumonía terrible y ya está, ¿sabes? Y luego la parte que me comentabas de rehabilitación, sí que muchas veces decidimos no cuál es el tratamiento de decirle al fisio hay que hacer esto lo hace el rehabilitador, pero sí decir este paciente es subsidiario a rehabilitar y nosotros monitorizamos esa rehabilitación y tenemos que ver qué está haciendo, saltar obstáculos, subir a escaleras, no es capaz de poner el pie en flexión. Es decir, que para la gente que le guste Rehabi, vamos, encantados nosotros de que también se meta en esa parte y camino tiene el que quiera y más. O sea que nada, espero que os animéis y muchísimas gracias a todos.